Bienvenidos a nuestra casa. Este es el canal de GHEX o GHEX, Global Homeschool Exchange, el canal del Comité Latinoamericano de GHEX, porque ahora tenemos un canal de nosotros propio, para nosotros, en español, donde queremos compartir con ustedes informaciones importantes, donde queremos entrevistar a personas que son figuras en el campo de la educación en el hogar en América Latina y que debido a su experiencia, a sus años de lucha, tienen muchísimo que aportar. Y hoy día estoy con Ana Paulina Maya, líder de educación en el hogar de Colombia, una de las líderes de los muchos grupos de Colombia. Estoy muy feliz de estar contigo, Ana Paulina. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Dorcas. Yo también estoy muy feliz de estar aquí. Para nuestros amigos que nos están empezando a seguir recién, el Comité Latinoamericano de GHEX ha diseñado o ha delineado varias líneas estratégicas para su trabajo en Latinoamérica. Una de ellas es investigación, por ejemplo, y otra de ellas es advocacy. El advocacy es el trabajo que hacen las instituciones hacia la sociedad civil, para enseñar, explicar, ampliar el conocimiento, el entendimiento sobre varios temas, en este caso sobre nuestros derechos civiles. Y esta es la línea estratégica de advocacy, de información, comunicación y difusión para todo nuestro público latinoamericano. Padres que educan en casa, homeschoolers, unschoolers, padres simplemente que tienen más interés en saber cuáles son los derechos que protegen la vida de su familia, su vida familiar y el futuro de sus hijos. Y en este mes de abril vamos a entrevistar a Ana Paulina con el tema específico de derechos humanos fundamentales. Pero antes, te voy a pedir, Ana Paulina, que nos des un poquito de background sobre ti misma y cuéntale a la gente quién eres para los que no son de Colombia y algunos que son de otros países que ya te conocen. Bueno, pues yo soy una mamá de 4 hijos, ingeniera de profesión, fue lo que estudié y siento que eso me define bastante en mi vida, pero a lo que me dediqué fue a criar a mis hijos y luego me encontré con el homeschooling, así que el homeschooling pasó a ser parte importante de mi vida también. Mis hijos están entre los 25 y los 16 años y llevamos 16 años, casi 17, haciendo educación en casa. En este camino de educar a mis hijos me encontré con más familias, comenzamos a hacer comunidad y de alguna manera he sido quien ha estado más o menos al frente de un grupo que es una gran comunidad nacional, que es la Red en Familia, la Red Colombiana de Educación en Familia. Hago parte del equipo de personas que le dio origen a la red y he sido quien ha estado siempre ahí. El resto del equipo va y viene, siempre hay personas ayudando, pero la que se ha mantenido constante con la red he sido yo. La red es una red que tiene unos principios muy específicos de apoyo, de comunidad, de conexión, de tolerancia, de acoger la diferencia y la diversidad. Y creo que eso es lo que nos hace muy especiales. Somos una red que recibimos a todas las personas sin tener condiciones específicas de estilo de vida, filosofía de crianza, religión, visión política. Entonces es una red muy diversa. ¡Qué felicidad! Entonces a eso es a lo que le he dedicado muchísimos años de mi vida, a formar comunidad y en el camino a aprender mucho sobre educación en casa, a interesarme en la educación en casa como fenómeno a nivel mundial. Que sea esta una semilla de esperanza que dejamos sembrada para que germine en el 2022. Han sido tiempos difíciles de quedarnos en casa y sacrificar las actividades que hacíamos juntos, pero sabemos que seguimos siendo comunidad. Deseamos a todas las familias que educan en casa en Colombia que el próximo año disfruten de muchos encuentros como este en todos los rincones y con todos los pretextos. Gracias por la amistad y la alegría. Gracias por tomar la decisión de dar a sus hijos una educación más respetuosa y una vida más feliz. Y bueno, eso se convirtió en mi proyecto de vida hasta el punto que en este momento trabajo
con homeschooling, asesorando familias, asesorando incluso colegios que quieren entender a las familias homeschoolers. Y tengo publicado un libro y me muevo con mis redes sociales, un canal de YouTube, un podcast, todo lo que pueda hacer por hacer difusión de la educación en casa y de lo que tiene que ver y darle a conocer a la gente la educación en casa. Los derechos humanos fundamentales son los que están consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son derechos que son inalienables, como lo hablábamos hace un rato tú y yo antes de empezar, que no están sujetos a condiciones específicas como la raza o el credo, que son reconocidos universalmente y son nuestros por el hecho de ser humanos, por el hecho de pertenecer a la raza humana. Bueno, digamos que en nuestro caso nos interesan mucho los derechos que tienen que ver con educación, con libertades. Creo que parte de lo que garantizan los derechos son nuestras libertades y hay ciertos derechos específicos que tienen que ver con nosotros, ¿no? Entonces está el derecho a la educación que todos tenemos, pero algunos creen, lo malentienden, lo interpretan mal, como la escolarización, y entonces ahí siempre estamos como en el debate y en la defensa propia, pero también hay algo que está consignado en la Declaración de los Derechos Humanos, que es un derecho que tienen los padres para decidir sobre la educación que quieren darle a los hijos, y esa realmente es, casi que podría ser el argumento que todos los homeschoolers del mundo colocan en primer lugar para defender su postura y su decisión con respecto a la educación que quisieron dar a sus hijos. Eso entre muchas otras cosas, pero creo que esos son los puntos más importantes que nos interesan a nosotros como padres homeschoolers. Ok, ese está consignado en el artículo 26.3 y lo voy a leer porque lo tengo aquí. El artículo 26 tiene 3 puntos. Tiene que ver con la educación porque el primer punto dice toda persona tiene derecho a la educación. El segundo punto dice la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Y el tercer punto dice los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Entonces, ese artículo es súper importante para nosotros. Quiere decir que los padres tienen la prioridad a la hora de elegir la educación. No sé cómo sea, creo que casi todas las cartas políticas, las constituciones políticas de nuestros países se parecen mucho. En la colombiana, la educación es quienes están encargados de garantizar ese derecho a los niños son el Estado, la sociedad y la familia, ¿no? Los tres hacen parte del proceso de garantizar el derecho, pero entonces que sea la familia quien tiene el derecho preferente a elegir, quiere decir que entre esas 3 personas que deben velar por la educación de los hijos, entre esas 3 entidades, la familia tiene prioridad en esa decisión, en esa elección. Y esto es importantísimo para el contexto en el que estamos viviendo, en el que cada vez las currículas pasan menos por procesos de construcción pedagógica y más por procesos más políticos, ¿no? Para hacer un poquito de historia, el artículo 26, inciso 3, fue introducido en la Declaración de Derechos Humanos cuando el Estado de Israel se levantó después de la Segunda Guerra Mundial y preguntó cómo vamos a evitar que esto vuelva a pasar, cómo se puede evitar que una nación eduque una generación entera, o 3 o 4 o 5, para creer con sinceridad
que hay ciertos pueblos que deben ser extintos de la tierra, de la faz de la tierra, ¿no? Y fueron los holandeses los que dijeron, dénselo a los padres. Porque nosotros como padres no estamos en el negocio de perpetuarnos políticamente en la vida de nuestros hijos, ¿no? Me parece curioso pues lo que tú estás diciendo, porque, por ejemplo, el origen que estás explicando de ese inciso, para mí choca con cómo funciona la educación, por ejemplo, en Alemania, ¿no? O sea, en Alemania es obligatoria la escolarización. Y según me dijo alguien que estuvo allá alguna vez, una de las razones por la que es obligatoria la escolarización es para que el Estado pueda velar eh, por la que sepa bien qué educación están recibiendo los niños y que no vuelva a surgir otro personaje nefasto como el que tuvieron. Entonces, para ellos, eso solo se logra si es el Estado quien los educa. Sin embargo, como estás diciendo, se quiso contrarrestar eso dándole a los padres el derecho y la preferencia para elegir. Acabas de mencionar Alemania. Sé que hubo ahí un encuentro de Global Homeschool Exchange. Sé que hubo también otro en Rusia, al cual asististe presentando una investigación que hiciste tú en ese tiempo, pero quiero hablar sobre la de Río, porque en Río se leyeron como parte del programa una cosa que se llamaron los principios de Río. Como yo interpreto los principios de Río es que salen de analizar las leyes y los tratados internacionales que ya existen y tomar todo eso que ya está para enumerarlo y escribirlo como una declaración de derechos y de principios que nos respaldan como familias en ese punto álgido del derecho a elegir la educación de nuestros hijos. Entonces, cada uno de los principios de Río está sustentado por apartes de leyes y tratados internacionales y está acompañado con un qué deberían hacer los estados para hacer cumplir estos principios. Entonces, es un documento muy interesante. Que si a alguien le interesa profundizar, lo va a poder encontrar en nuestra página de Facebook. Es cuestión de buscar GHEX Latinoamérica y ahí vamos a poner el link para poder leer y descargar los principios del Río. Sí, el principio número 4 habla del Estado imparcial. Y ahí en este principio se dice que el Estado debe ser imparcial y no debe imponer la obligación de cumplir ningún punto de vista específico que tenga que ver con el bienestar de las familias, con su calidad de vida. Y debería reconocer que las familias tienen libertad de decidir y de definir ellos mismos cuáles son sus lineamientos filosóficos, morales y religiosos. O sea, cada familia tiene la potestad sobre esos temas que tienen directa relación con su estilo de vida, con su bienestar, y el Estado no debería intervenir en eso. De eso se trata el principio del Estado imparcial. Deberían confiar en nosotros, ¿no? Al fin y al cabo, más del 90% de los que ahora somos padres somos producto de la educación vigilada y llevada adelante por el Estado, ¿no? O sea, Claro, es bastante incoherente. No confían en los padres, pero somos producto de la educación, ¿no? Si es tan buena la educación, deberían confiar en que salimos bien educados y que tenemos las herramientas para educar a la siguiente generación. Creo que el homeschooling es una de las maneras de educar a la que los padres tienen derecho a elegir. Así que las leyes siempre están sujetas a la interpretación, ¿no? Aquí y en todas partes. En Colombia, todas las leyes son una cosa o son otra, dependiendo de la interpretación. Así que creo que uno podría interpretar ese derecho preferente de los padres como la evidencia de que existe el derecho al homeschooling, aunque no esté escrito en ninguna parte. Bueno,
La Declaración de los Derechos Humanos está al alcance de todos, o sea, uno simplemente hace una pequeña búsqueda en Google y lo encuentra. En la página web de la ONU está en todas partes, entonces léanla, conózcanla, sepan lo que está ahí escrito. No es difícil de entender, realmente es un documento escrito con un lenguaje muy claro, muy sencillo y yo creo que lo mejor que uno puede hacer para aprender sobre derechos humanos es leerlos y empezar a cuestionar, ¿no? A cuestionarse cómo funciona esto, se cumple, no se cumple, yo sabía que tenía ese derecho o no, lo estoy defendiéndolo en mis hijos. Cuestionar, esa es la mejor manera de aprender, más allá de irse a estudiar. Bueno, pues hay especializaciones en derechos y hay 1000 estudios que se pueden hacer, pero uno como padre al menos debería hacer la tarea de leerse la Declaración de los Derechos Humanos, conocerla, y si quieren ir un poquito más allá, leerse la Declaración de los Derechos de los Niños también, porque eso a mí me sirve mucho para demostrar que en la escuela se vulneran muchos derechos de los niños en aras de defender el derecho a la educación. Así que por ahí también pueden irse y eso también va a ayudar a que estén más enterados, a que sean más críticos, a que haya más debate, que también es importante. GIGES Latinoamérica existe para alentar y fortalecer el liderazgo de educación en el hogar en Latinoamérica y estamos muy agradecidos por el tiempo que han estado con nosotros hoy. Vamos a seguir teniendo estas series con temas relativos a la educación en casa, pero que afectan también a otras familias. Les damos las gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Ana Paulina. No, gracias a ti y gracias a todos por vernos.